Hola a todos. En esta última píldora general sobre el rosario, antes de comenzar a partir de la próxima en la meditación de cada uno de los misterios, vamos a hablar un poco brevemente, en los 10 minutos más o menos que duran cada una de estas píldoras, en la historia del rosario. Os recuerdo que os agradeceríamos si os suscribieseis al canal, compartieseis estas píldoras y le dieseis al like si así lo queréis. Bien, el rosario ha acompañado durante siglos la vida cotidiana de los fieles de la Iglesia, la predicación misionera, la defensa de la fe y la experiencia mística muchas veces de muchísimos santos. El rosario, tal como se le conoce hoy, es fruto de un desarrollo histórico y sus elementos fundamentales están enraizados en la Biblia. La repetición de oraciones es muy de la tradición bíblica. En los Salmos, por ejemplo, encontramos estribillos que se van repitiendo una vez y otra, como por ejemplo el Salmo 136, que va diciendo, porque es eterna su misericordia. Y esta repetición intensifica, no empobrece, sino que intensifica la propia fuerza de la oración. En el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña a perseverar en la oración, relatando parábolas que insisten en subrayar la confianza ante Dios. La oración de los ángeles y de los santos en el Apocalipsis, por ejemplo, tiene también un carácter repetitivo, letánico. En los primeros siglos del cristianismo, los padres del desierto desarrollaron algunas formas de oración breve, repetitiva, destinadas a mantener el alma en presencia de Dios. La llamada oración de Jesús en Oriente, que es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, es un claro ejemplo de que la repetición constante de una fórmula breve puede conducir a la contemplación. En Occidente el desarrollo fue distinto, pero también se dio una valoración fuerte de la memorización de los salmos y de la recitación frecuente de oraciones breves. Durante la Edad Media, el rezo de los 150 salmos era el corazón de la liturgia de las horas, particularmente en la vida monástica. No obstante, la mayoría de los fieles, de los laicos, no sabía leer, no tenía acceso a libros, y surgió entonces el deseo de una forma de oración que permitiera a todos participar. Así, se difundió la práctica de sustituir estos 150 salmos por 150 oraciones sencillas, particularmente el Padre Nuestro, y para rezarlo se empleaban cordones con nudos o cuentas que fueron los precursores, del rosario físico. Durante la Edad Media hubo también un extraordinario florecimiento de la devoción a la Virgen María, que fue contemplada como madre, como intercesora, como modelo de vida cristiana, como reina, y en este contexto el Ave María empezó a adquirir una forma más estable, porque inicialmente se rezaba solo la primera parte, la tomada del Evangelio, pero poco a poco se fue añadiendo la invocación final, pidiendo la intercesión de nuestra Madre ahora y en la hora de nuestra muerte. Particularmente importante fue Santo Domingo de Guzmán, nacido en 1170 en Caleruega, en el Reino de Castilla, que se distinguió desde joven por su amor al estudio, por una vida austera, por su compasión por los pobres. Fue ordenado sacerdote y canónigo y enviado a misiones que lo pusieron en contacto con una grave crisis espiritual que había en Europa, que era la herejía albigense o cátara, que rechazaba elementos muy principales de la fe cristiana, como eran la bondad de lo creado material y la encarnación del Hijo de Dios, como resumen. Domingo estaba convencido de que la verdad había de anunciarse con caridad y también con claridad. Para ello fundó la Orden de Predicadores, los dominicos, aprobada oficialmente en el año 1216. Su carisma unía el estudio de la fe con la vida contemplativa y también la predicación apostólica. Y en este contexto eh, es fundamental este contexto para comprender la relación entre Santo Domingo y el Rosario. La tradición dominica nos cuenta que la Virgen María
se apareció a Santo Domingo alrededor del año 1208 y le entregó el rosario como arma espiritual para la conversión de los herejes y la renovación de la fe. Santo Domingo y sus primeros frailes promovieron intensamente la devoción mariana y el uso del rosario, de oraciones repetitivas con una finalidad catequética y contemplativa. Porque además el rosario, por supuesto, muy bien explicado y contado por Nuestra Señora, respondía a la perfección a las necesidades de la misión dominicana, porque permitía enseñar de forma sencilla los misterios fundamentales de la fe en un clima de oración. De esta forma, el rosario llegó a ser no solo una devoción privada, sino una auténtica catequesis para el pueblo, mariana, cristocéntrica y presentada bajo el rostro maternal de la Virgen María. Ya en el siglo XV, dando un salto, el beato Alano de la Roche lo promovió incansablemente y organizó cofradías del Rosario y también sistematizó su forma. Estas cofradías del Rosario permitieron que esta devoción se difundiera rápidamente entre el pueblo, porque estas asociaciones fomentaban el rezo comunitario, la meditación de los misterios, y así el Rosario se convirtió en una fuerza espiritual, social, que renovaba parroquias y ciudades enteras. A partir del siglo XVI, muchos papas promovieron explícitamente el rosario. Por ejemplo, el Papa Pío V, también dominico y muy devoto del rosario, instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario tras la victoria de Lepanto en el año 1571, claramente atribuida a la intercesión de la Virgen invocada antes del combate mediante esta oración. Es el mismo Papa que le dedicó a Nuestra Señora la letanía Auxilio de los cristianos precisamente por esta ocasión de Lepanto. Durante muchos siglos el rosario estuvo estructurado en 15 misterios, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Ya en el siglo XXI, en el año 2002, el Papa Juan Pablo II propuso los misterios luminosos, no alterando la esencia de la oración. Hoy en día, en un mundo que está marcado por la prisa, por la dispersión, por el agnosticismo y por muchas más cosas, la Agenda 2030, etcétera, el rosario sigue ofreciendo un espacio de silencio, de contemplación. Su sencillez, como hemos dicho ya en alguna de las píldoras, lo hace muy accesible y su profundidad lo convierte en una escuela permanente de la fe. La orden de dominicos, la orden de predicadores, pero la Iglesia en general, hasta hoy continúa promoviendo el rosario como una parte muy principal de nuestra herencia espiritual. Porque para los dominicos, por ejemplo, el rosario no es sólo una devoción que ha sido heredada, sino que es una expresión de su carisma, contemplar y dar a los demás el fruto de la contemplación. El rosario, que ha nacido en el seno de la Iglesia, ha sido alimentado por la tradición, permanece como un puente entre la teología y la piedad popular, entre el Evangelio y la vida cotidiana. En conclusión, podemos decir que la historia del rosario es la historia de una oración viva, en desarrollo, muy enraizada dentro de la fe de la Iglesia, desde las primeras prácticas de oración repetitiva hasta su forma actual, pasando por la enorme figura de Santo Domingo de Guzmán. El rosario se ha revelado como un camino sencillo, profundo, hacia el corazón del Evangelio. Contemplar a Cristo con María, dejar que los misterios de su vida transformen nuestros corazones, es la esencia del Santo Rosario, ayer, hoy y siempre. Muchas gracias por escucharnos y adelante siempre con Jesús y con María. María, María, María. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.